Bueno, gente, hoy vamos a hacer una caipirinha. Como un gran amigo mío me dijo, con esta cachaza, que es Sagativa Vela, una de las mejores cachazas originales en Brasil, hecha con la caña de azúcar, está al menos añejada en 2 años en barrica de ron americano, y son esas otras de nuez, de nogal y de plátano las que le dan ese color dorado. También hay Sagativa pura, solo que esta capulla cuesta el doble, 18 euros. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero cortar una lima. Cortamos. Vamos partiendo en gajos bastante amplios para que pueda luego macerar y soltar mejor el jugo junto con el azúcar. Y ahora echamos como unas 4 cucharadas de azúcar. Haz de cuenta que la cachaza es un trago fuerte, pero como aquí hay mucho marica en España, pues bueno, es lo que hay. Pero en realidad no lleva más que lima, azúcar y la cachaza. Maceramos bien, para que suelte todo el jugo. ¿Veis? Y cuando ya está con toda la harina y el azúcar más o menos diluido, echamos hielo picado, que se hace más fresco el trago, porque la cachaza lo que hace es come muy rápido el hielo. Cuanto más echemos, pues mejor. Echamos prácticamente hasta arriba del vaso unos 6 centilitros de cachaza. Y la pasamos para que mezcle bien por la bolsa. Volvemos a llenar de hielo. Y probamos. Caipirinha perfecta. Ahora bien, Javi, esto va para ti. Ya sé que no soy la brasileña esa, pero bueno, por lo menos está rico un trago. Vale, chao, peña.